kiosco. Nuestro presidente nos recuerda quién es, de dónde viene, que no se olvida de la gente, no se olvida del pueblo, su origen popular. Y por eso López Obrador tiene hoy en día una aceptación que ronda por ahí del 80%, porque ha sido muy congruente y no se olvidó del pueblo. Dice, el pueblo no traiciona. Y por eso los programas sociales, por eso terminar con los coyotes, los intermediarios, por eso que todos paguemos impuestos para que los de abajo tengan más oportunidades. Entonces esto nos lo recuerda con imágenes que son muy poderosas. Bien dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras. Eso por una parte, pero también destaca el origen de Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, que está por asumir. Ella también recorriendo ahí las colonias populares en Tlalpan, hablando con la gente, ¿no? Vestida de forma austera, como cualquier otra persona en este país. Y bueno, pues en ese sentido, dice López Obrador que está muy contento porque esto también es lo que viene, es la continuidad de la austeridad en el gobierno, de que se siga cuidando el presupuesto y que haya honestidad. Ese es allá en los pueblos, chontales. ¿Saben que tenía yo 2 pares de zapato y mi primera esposa, Rocío, como llueve mucho y sobre todo en esta temporada y se mojaban, me los ponía a secar atrás del refrigerador? Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Y no se me van a olvidar esos momentos. Pero van a ver la foto de Claudia. ¿Esta foto de qué año es? No sé si era yo director del INI o ya era yo candidato a la gobernatura en el 88. Pero van a ver a Claudia. Presidente. No tiene que ver mucho esto. Hay otros factores para actuar de manera consecuente. Ahí está. En una visita de Salinas a Stanford. Pero hay otra creo que es aquí en la ciudad, donde está entregando periódicos. Vamos a tener una presidenta que sabe de los sentimientos, que sabe escuchar y recoger los sentimientos del pueblo. Mire, de Tlalpan, ¿no? Casa por casa. Y finalmente. Por eso estoy muy contento, pues nos va a ir muy bien a todos. El mensaje es muy claro, el que se envía. Le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su retiro, si habrá alguna seguridad especial, si hay elementos que lo cuiden. Él dice, me protege el pueblo. Habla de su cercanía con la gente y bueno, pues también dice que no tiene nada que temer, que tiene la conciencia tranquila. Y esto le permite seguir reflexionando sobre lo que viene para él, que va a escribir sobre el clasismo, sobre el racismo, sobre la importancia de recuperar nuestras raíces allá en Palenque. Pues voy a estar ahí y me va a cuidar la gente, pero no temo por nada todavía. Todavía no lo he resuelto eso. Pero la gente me va a cuidar. Nada más que les vuelvo a pedir a todos que ya no me busquen allá. Recuerdo que el martes entrego la banda, me voy a quedar aquí unos días para aclimatarme, o sea, y luego me voy a ir allá. Entonces pedirles pues que
me ayudan. Si no me visitan, porque si van, lo van a usar de pretexto mis adversarios para ir a espiarme. Entonces, quiero tener tranquilidad para poder dedicarme a escribir. Ahora, si no me hacen caso, pues ya voy a empezar a sospechar, voy a decir, estos son conservadores, o sea, me voy a empezar a preguntar, ¿y de parte de quién? Bueno, pues ha habido una conferencia bastante emotiva, lo hemos comentado, y el presidente López Obrador destaca diversos temas, entre otros el caso de Genaro García Luna. Le preguntan sobre esto que se ha dado a conocer. La defensa del propio Genaro García Luna, es decir, sus abogados, están pidiéndole al juez Brian Cogan que la pena en contra del ex policía consentido de Felipe Calderón sea de 20 años de prisión. Entonces es la aceptación de la culpabilidad. Algunos dicen, no, lo que pasa es que así es el proceso y ellos están pidiendo lo mínimo. Bueno, lo mínimo sería 0 años. Si fuera inocente, la defensa podría decir, independientemente de lo que este proceso implique, nosotros consideramos que nuestro defendido es absolutamente inocente y consideramos que 1 año sería mucho. Además ya lleva 5, ¿no? Bajo proceso. Que 1 año sería mucho porque es inocente. Pero no, la propia defensa dice, háganos una rebaja en lugar de una cadena perpetua, que es por definición toda la vida, denle al señor 20 años de prisión. Entonces, señala López Obrador, es la aceptación de la culpabilidad, que eso en sí mismo es gravísimo. Nos habla de un narcoestado, un narcopolicía, que no era cualquier policía que se hubiera vinculado con el crimen, sino el secretario de Seguridad, que toleró el propio Felipe Calderón, y bueno, pues parte de lo que señala el presidente de México. Vamos a esperar. No tengo yo opinión. Lo que sí se demuestra es que hay culpabilidad, independientemente del tiempo que se le asigne, porque si su abogado está planteando 20 años, está aceptando de que sí hay culpabilidad. Entonces ya lo que van a decidir es otro asunto, ¿no? Ya la autoridad tiene que ver pues el daño que se cometió, ¿sí?, a la sociedad, a nuestro país, también al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, la parte del manejo del dinero. Y yo lo que creo que es muy importante, el que no haya impunidad, para que no se dé la repetición de estos casos. La justicia es prevenir, que no haya impunidad. Y por cierto, Felipe Calderón hoy en día es epidemiólogo, feminista, ecologista, vacunólogo, o sea, le sabe a todos los temas, según él, en redes sociales porque está muy activo, pero de García Luna no dice mucho. Y en ese sentido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente,
le conmina a entregar un informe por escrito al pueblo de México de por qué eligió a García Luna, cómo lo conoció, una serie de preguntas que le lanza el presidente López Obrador, pero sería muy bueno un ejercicio de rendición de cuentas. Lo que pasa es que se tiene que ser muy cínico, muy desvergonzado para seguir hablando de diversos temas de la vida pública de México y no dar una explicación sobre esto que es un auténtico escándalo. Su secretario de Seguridad Pública vinculado al crimen organizado, recibiendo cañonazos del cártel de Sinaloa durante todo el sexenio que además nos vendieron la narrativa de que el gobierno estaba haciendo mucho en contra de los criminales y que por eso se justificaba la violencia. Que valía la pena, decía Felipe Calderón. Pues no valió la pena y bueno, a lo mejor sí, para García Luna y a quien salpicó, ¿no? La pregunta es si García Luna salpicaba a Calderón. Eso también lo podría él responder en este informe. Debería de informar que no ha dicho nada Felipe Calderón. ¿Cómo fue que lo llamó a colaborar? ¿Quién se lo recomendó? O sea, toda la relatoría, el pueblo de México tiene derecho a saber cómo se manejó el gobierno y la política de seguridad en esos 6 años. Un informe, si él sabía, no sabía, qué opinión tiene de lo que está pasando, si es culpable o no es culpable. Un escrito amplio lo amerita el caso, independientemente de cuántos años van a imponer como sentencia. Y aquí en particular la serie de preguntas que le lanza el presidente López Obrador al expresidente Felipe Calderón. ¿Cómo conociste a Genaro García Luna? ¿Sabías que era un agente del GISEN, que rescató al segundo tirador en el caso Colosio? ¿Sabías de lo que ya se mencionaba de García Luna cuando era el titular de la Agencia Federal de Investigación? Porque desde entonces surgían voces que indicaban que el propio García Luna estaba dirigiendo el secuestro en nuestro país. Y bueno, pues no solo se hicieron de la vista gorda los panistas, sino que lo siguieron encumbrando y por eso vale la pena que Felipe Calderón saque su libreta, si es que está en buenas condiciones de hacerlo en este momento, porque ya en España es un poco tarde y ya llegó la hora de la sobremesa. Entonces sería bueno que Felipe Calderón tomara nota de las preguntas para que las respondiera. Ya es como el caso que veíamos de Calderón, que no merecen los mexicanos una explicación. Entonces, número uno, ¿sí?, ¿cómo conociste a García Luna? Número dos, ¿por qué tomaste la decisión de nombrarlo secretario de Seguridad Pública? Número tres, ¿conocías todos sus antecedentes? ¿Sabías que había iniciado su carrera policíaca como miembro del CISEN en el gobierno de Salinas? Número cuatro, ¿sabías que él había cumplido la misión de ir a rescatar al segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio? Número 5, ¿nunca supiste de que mantenía relaciones con organizaciones criminales? 6, ¿no te diste cuenta
de que estaba comprando propiedades en México y en el extranjero. 7, sí. ¿Estabas de acuerdo con las decisiones que tomaba para llevar a cabo masacres y actos de represión? 8, ¿le autorizabas que estableciera comunicación con agencias internacionales, en particular con el FBI, la CIA y la DEA? 10, ¿estuviste enterado del operativo Rápido y Furioso? Y así, creo que salen como 50 preguntas. Y ¿cuál es tu opinión? Y hay que recordar que Felipe Calderón está en Madrid, España, refugiado junto con lo peor de la política internacional. Está detrás de José María Aznar, que por cierto jamás halló las armas de destrucción masiva en Irak y avaló la ocupación angloamericana. Entonces, bueno, se juntó lo peor de la ultraderecha y sale Felipe Calderón recientemente en un foro a decir que supuestamente la mitad del territorio mexicano está dominado por el crimen organizado, por el cártel de Sinaloa. Imagínense nada más lo que señala Felipe Calderón, el cínico, Felipe el cínico, así se ha ganado, ¿no?, el adjetivo, porque si alguien pactaba con el cártel de Sinaloa era precisamente su gobierno. Segundo punto es subrayar lo que llama Guillermo. Otro fenómeno que está preocupantemente en América Latina es la captura del Estado. El Estado está cayendo territorialmente y jerárquicamente en manos del crimen organizado y el narcotráfico, que en su expansión territorial está acabando con el Estado tal y como lo conocemos y está convirtiendo a nuestra región en una región de narcoestados. ¿Qué es lo que pasa? El crimen organizado está sustituyendo al Estado porque las rentas están en la sustitución del Estado. Es decir, ustedes me dirán que es muy lucrativo comprar y vender drogas y más clandestinamente del mercado negro. Sí, sí lo es. Hay algo más lucrativo que eso, es cobrar impuestos. Y cuando el crimen organizado sustituye a un alcalde para cobrar rentas, para cobrarlo o a un gobernador o a un presidente de la República, para cobrar rentas, es decir, para pedir derecho de piso, protection rackets, que era lo que hacía la mafia siciliana, de Chicago, etcétera, eso está ocurriendo en América Latina. Y está ocurriendo ya no en pequeñas comunidades, sino en regiones completas. El Pentágono calculaba hace 3 años que el territorio mexicano estaba en un 35% dominado por crimen organizado. Yo creo que es mucho más de la mitad ahora. Bueno, destacar que tenemos ahí a un narcopresidente hablando de su narcosexenio, Felipe Calderón. Hay que resaltar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamenta esta situación, lamenta que estemos en el mundo al revés, porque ¿cómo es posible que Calderón hable de un narcoestado cuando en realidad lo que hubo en su sexenio fue una relación clara, absoluta y probada con el narcotráfico? Y está por ser sentenciado su brazo derecho, Genaro García Luna. Y no solo eso, hasta su defensa acepta la culpabilidad diciendo, denos nada más 20 años, nada más 20 años de prisión. López Obrador dice, yo lamento la situación de Calderón porque él fue representante de México, haya sido como haya sido. Yo lamento la situación de Calderón en lo personal y también porque aún haya sido como haya sido, representó al gobierno de México, al país. Entonces, es de pena ajena, pero no solo es Calderón, es Krause, es Aguilar Camín y otros, ¿no? Se están viviendo momentos muy importantes
hacía falta esta sacudida. Era muchísima la simulación. La mayoría de los mexicanos está muy consciente de que en el país se está llevando a cabo una transformación. Y a propósito de España, hay que destacar que aquí en México algunos se rasgan las vestiduras, los Krause, los Aguilar Camín, bueno, hasta Alberto Peláez, este ex corresponsal de Televisa en España, salió a decir qué grosería le hicieron al rey Felipe VI, que no lo invitaron. Eso es no invitar a todo el pueblo español. No, hay que decir que hasta diputados de España validan la postura de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque consideran que en efecto el rey de España fue muy grosero, nos quiso seguir tratando como si fuéramos súbditos, fue grosero al no contestar la carta que le envió el presidente López Obrador en muy buenos términos, una reconciliación histórica le plantea López Obrador, que tengamos la posibilidad de reivindicar nuestras raíces y ponernos en santa paz con nuestra historia y condenar la violencia del pasado. Pero bueno, aquí tenemos a este diputado español, Gerardo Pisarello. Insisto, mientras aquí Lili Téllez y compañía se rasgan las vestiduras, incluso allá consideran que la postura del pueblo de México y de sus representantes, como la doctora Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es una postura muy digna. En 2 ocasiones el presidente López Obrador le pidió a Felipe VI que pidiera disculpa por los desmanes cometidos durante la conquista española. La Casa Real podría haber actuado con respeto, pero optó por la arrogancia. Podría haber pedido disculpas como el Papa Francisco, como muchos monarcas europeos que también pidieron disculpas. Podría haber actuado como Fray Bartolomé de las Casas, que denunció aquellos crímenes. Podría haber actuado como Francesc Pi i Margall, presidente de la Primera República Española, que también los denunció, pero optó por la arrogancia y por el desdén. Y hoy está pagando un precio por esa enorme torpeza diplomática. Es lógico que un rey que no respetó no sea respetado. Es lógico que un rey que desdeñó sea desairado. Pero sí queremos dejar nosotros en claro desde aquí que en este Congreso somos muchas y muchos los que creemos que el pueblo de México es un pueblo no de súbditos, sino de mujeres y hombres libres. Es una república de mujeres y hombres libres y por eso este 1 de octubre vamos a estar allí para presentar nuestros respetos a ese pueblo digno, al presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y evidentemente a la nueva presidenta. Y bueno, pues destacar que el presidente de México ha refrendado su respaldo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum respecto a esta decisión de no invitar al rey Felipe VI. Sí se invitó al gobierno de España, pero en un berrinche diplomático. El presidente del gobierno español dijo, entonces no vamos a mandar a nadie porque el rey nos representa. Ya vimos que incluso hay algunos diputados de España que dicen, no nos representa esta postura del rey que fue muy arrogante, fue grosera con el pueblo de México y se entiende la postura de su presidenta. Así que hay que resaltar en ese sentido que López Obrador respalda a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y también, por otra parte, insiste en que no hay ninguna disputa, ningún pleito con el pueblo español. Y además hay relaciones comerciales. La pausa que planteó en su momento nuestro presidente de la República fue precisamente a nivel de gobiernos y sobre todo a nivel de esta diferencia entre el presidente de nuestro país, el presidente de México, con la corona española. Yo apoyo a la presidenta, a nuestra presidenta en esa decisión y sí, en efecto, es dejar de manifiesto que México ya no es una colonia de ningún país extranjero y que se debe de respetar a México. Estaban muy mal acostumbrados porque durante el periodo neoliberal venían a hacer su agosto desde España
Me refiero a las élites, no al pueblo español, ya lo he dicho muchas veces. El pueblo español es un pueblo trabajador, es un pueblo hermano. Pero las élites políticas, económicas, veían a México como tierra de conquista, y cuando se les pide que iniciemos una relación nueva a partir del respeto y que los dos gobiernos ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios de México que fueron víctimas de la represión, del exterminio. Resulta que se les pide eso, es hasta para, consigue la carta para recordarlo, porque hay quienes nada más cuestionan, ¿no?, la decisión que tomó la presidenta, pero no tienen los antecedentes, porque en los programas de radio y de televisión y en la prensa escrita no se habla de el porqué de la postura de la presidenta. Nada más hubo pausa, ¿sí?, en lo relacionado con lo político, porque esto no tiene nada que ver, repito, con los pueblos, con la relación de cooperación económica, con la cultura, con la hermandad que existe con el pueblo español. Ese es un asunto de la prepotencia, ¿no?, y del conservadurismo. Ya lo demás pues es secundario, ¿no?